Bueno, a Natalia ya lo conocen, además la mayoría aquí está en clase, así que mis infinitas gracias siempre por toda la pila que le pone a sus clases, y obviamente también agradecer la generosidad de Ernesto. Créanme que para el mundo académico la generosidad no es un commodity que todo el mundo tiene. Ernesto lo tiene y sobradamente demostrado, y mucho más en estos días donde lo vemos con total predisposición y además pensando a tiempo real todo lo que investiga y escribe, experimentando, analizando, opinando, siendo parte. Así que no solamente hay generosidad de Ernesto, sino que hay un compromiso con lo que trabaja, y la verdad es que me encanta como académico, además de ser un tipazo. Por eso, Ernesto, desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias por sumarte. Sabemos que además estás ya en un periodo que no se corresponde con el nuestro, me imagino ya en el verano del norte. Además estás todavía ahí, se ve en tu fondo que ese verano es un verano muy natural, muy selvático. Cálido. Así que bueno, muchísimas gracias. Fuerte abrazo a la distancia. Me callo y la clase es de ustedes, Nati, Ernesto. El placer es mío, agradezco a Ernesto, en realidad es lo mismo que digo cada vez que participamos juntos en estas exposiciones. Algo que me place enormemente es que efectivamente es un poco difícil con Ernesto dejar de seguir produciendo permanentemente, y eso lo agradezco muchísimo. En realidad la invitación era a la presentación del libro, pero lo cierto es que una vez que el libro salió, nosotros hemos seguido trabajando con otras líneas de investigación. Lo que queremos mostrarles hoy es algunos de los resultados a los que hemos llegado en un trabajo que estamos realizando, financiado por el BID, junto con colegas de México, de Brasil y, bueno, de Argentina, aquí presente. Y por otro lado también otra de las líneas que queremos mostrarles es algunos trabajos que estamos haciendo sobre fact-checking y sobre cómo se da la reacción en los usuarios de redes sociales a partir de los mensajes falsos, el tipo de viralización que se da ahí, el tipo de activación de narrativas que eso genera y cómo la adjudicación de verdades o falsedades alrededor de esas narrativas dispara y activa otro tipo de percepción. Entonces quiero agradecer esa posibilidad, Ernesto, pero por sobre todo quiero agradecer este espacio virtual e institucional. Quiero agradecerle muy especialmente a Mario, porque siempre valora y estima muchísimo mi trabajo en lo personal, somos muy amigos, y mi trabajo en lo colectivo, y entonces promueve espacios muy generosamente para que esto tenga lugar. Quiero agradecer mucho a la universidad y a los colegas que están participando aquí, y quiero también hacer un agradecimiento muy especial a Mercedes, que está cubriendo todos esos huecos que me permiten a mí concentrarme en la charla con ustedes, y distenderme también en ese sentido. Así que, si querés compartir pantalla, Ernesto, empiezo a comentar un poco vuelvo a explicar lo que dije recién, por si acaso alguien se sumó ahora último. Cuando les dimos la encuesta, es porque lo que queremos es ver con resultados que surjan de sus respuestas cómo es posible encuadrar el riesgo en contexto de pandemia. Parte de los resultados que nosotros les vamos a mostrar responden, en relación con los de COVID, responden a dos líneas, que quiero, si podés pasar a la siguiente diapositiva, o a la otra en realidad, y después vuelvo a esta. Nosotros, los resultados que les vamos a mostrar sobre COVID, no sobre fact-checking, pero sí los que vamos a mostrar sobre COVID, se insertan en dos grandes tradiciones dentro de la dimensión más teórica, que tiene que ver, por un lado, con la teoría del framing, es lo que venimos trabajando con Ernesto desde hace varios años, cómo pensamos el framing y la activación en cascada de encuadres en redes sociales,
En el caso de COVID, además, pensando en la percepción del riesgo, en la política del riesgo y los encuadres del riesgo, nos hemos basado en la teoría prospectiva y fundamentalmente en un experimento hecho por Tversky y Kahneman, que ahora en un momento lo voy a recuperar. Y también queremos mostrar cómo los encuadres partidarios inciden en la percepción del riesgo propiamente. No tiene que ver solamente con mostrarnos polarizaciones que nosotros identificamos solamente como políticas, y de seguimiento a determinados líderes y dirigentes políticos, sino que también esos encuadres partidarios nos llevan a tener distintas percepciones de riesgo. Entonces, en la diapositiva anterior, lo que mostramos es un ejemplo de cómo uno puede emitir una determinada narrativa a partir de su encuadre partidario, y que esa narrativa también lo lleva a definir un encuadre en términos de darle un nombre, una etiqueta a esa definición de la situación, identificar determinadas causas y asumir determinados responsables alrededor de esa narrativa y de esa situación problemática que se crea desde ese encuadre. Entonces, muchos de los argentinos que estamos aquí identificamos a Sandra Pita. Sandra Pita ha sido durante mucho tiempo, y sigue siéndolo ahora mucho más firmemente, identificada como de las científicas que estaban encuadradas dentro de Cambiemos, o dentro de esa línea, y desde ahí ha tenido mucha fuerza sus mensajes en redes sociales y su posicionamiento político, y además ha sido de quienes ha promovido el mensaje alrededor de la infectadura. Entonces, este es claramente un mensaje que está expresado desde una identificación partidaria que la hace llevar a determinadas conclusiones y, en definitiva, y en términos más macro, una determinada percepción del riesgo. Entonces, esto se conecta con la diapositiva donde les quiero mostrar el ejemplo de Tversky y Kahneman. Tversky y Kahneman también hacen este experimento desde la teoría prospectiva, también simulando o graficando una situación de epidemia. Y me gustaría que, aunque es muy antipático leer en clases virtuales, me gustaría que nos detengamos brevemente, si pueden seguirme con la lectura. Voy a leer detenidamente este experimento que es el antecedente en el que nosotros nos hemos basado para las conclusiones a las que hemos llegado y los hallazgos que encontramos en las encuestas que hicimos en estos 3 países que mencionaba. Entonces, lo que hacen Tversky y Kahneman en el año 81 es distribuir los tratamientos, es decir, a 2 grupos distintos, proponen distintas alternativas frente a una determinada consigna, y yo me voy a detener en ambos tratamientos para poder comparar. Entonces, la consigna a la que recurren Tversky y Kahneman es: imaginemos por un momento que nuestro país se prepara para el brote de una enfermedad asiática inusual, que se espera matará a 600 personas. Para enfrentar dicha enfermedad se proponen programas alternativos cuyas consecuencias se estiman con precisión a continuación. El grupo que tiene el tratamiento, uno de los tratamientos, se le pregunta: si el gobierno adopta el programa A, 200 personas se salvarán. Si el gobierno adopta el programa B, hay 1/3 de probabilidades de que se salven 600 y 2/3 de probabilidades de que no se salve ninguna persona. ¿Por cuál de estos 2 programas se inclinaría usted? Y lo que concluyen Tversky y Kahneman es que el 72% de los encuestados elige el programa A. Al segundo grupo, al que se le da otro tratamiento, se le pregunta: si se adopta el programa C, 400 personas morirán. Si se adopta el programa D, hay 1/3 de probabilidades de que nadie muera y 2/3 de probabilidades de que 600 personas mueran. Y en ese caso, cuando se le pregunta por cuál programa se inclinaría,
el programa C tiene un 22% de encuestados que lo eligen frente a la opción D, que tiene muchísimos más, tiene un 70 y pico por ciento de encuestados que lo eligen. Si se detienen a comparar ambos tratamientos, se van a dar cuenta que el programa A es idéntico al programa C. Lo que hay allí es una diferencia de encuadre. En uno de los casos, el encuadre apunta a salvar vidas y además a dar seguridad sobre la posibilidad de salvar vidas, y en cambio en el programa C hay una seguridad de que determinada cantidad de personas morirán. Cuando hay una seguridad en términos negativos, hay una mayor inclinación a tomar riesgo. En cambio, cuando hay una seguridad de una cantidad de personas que van a salvar su vida, hay una mayor tendencia a elegir eso y no tomar el riesgo. En alguna medida nosotros lo que queremos mostrar aquí es cómo juegan las nociones de riesgo, de seguridad e inseguridad alrededor de una situación como esta, que genera temor, que genera inseguridad y mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo la otra cuestión que queremos es poner de manifiesto cómo nosotros hemos trabajado nuestro propio tratamiento en las encuestas, mostrando que no solamente en Argentina, sino también en los otros países que hemos investigado, e incluso en casi la mayoría de los países, diría, hay claramente dos encuadres en competencia. Un encuadre tiene que ver con salvar vidas, que es lo que observamos en la palabra oficial en la Argentina y en varios otros países, y el otro encuadre, que vemos también en muchos países y en la palabra oficial de muchos países, es el de evitar una crisis económica. Hay muchos investigadores que plantean que esta es una dicotomía falsa, pero asumimos que es una dicotomía, es una competencia de encuadres que está muy presente en las preocupaciones más intensas que hay en las sociedades en este momento. Así que ahora le doy la palabra a Ernesto como para que retome lo que... Entonces, gracias. Primero, gracias por la invitación de nuevo, gracias Mario también. Primera vez que me pongo una camisa como en un mes, así que considero un evento especial. Así que bueno, pusimos la encuesta, todavía hay gente contestando, pero le había pedido a Natalia que por favor la pusiera para la clase que había empezado antes, como para tener ya los primeros 40. Estos son 30 y pico de los que contestaron. Este es el mismo experimento de Tversky y Kahneman, el que hicieron ustedes antes de que empezara la clase. La muestra va a ser más grande cuando evidentemente todos terminen, pero acá pueden ver el programa A, que tiene 46%, y pueden ver el programa C, que tiene 21%. Si se acuerdan, en el de Kahneman tenía 22%, y este estaba más alto en 72%. Supongo que este se va a ir achicando el intervalo de confianza, o sea que en la encuesta que ustedes hicieron en clase, antes de esto, con exactamente la misma lógica, con una muestra muy chiquita de solo 30 y pico de personas, ya vemos esta diferencia. Todavía, evidentemente, con una muestra tan chica no podemos ver si es estadísticamente significante. Con suerte, cuando termine la clase y tengamos ya más cerca de 60 o 70 encuestas, entonces ahí vamos a ver los resultados más completos. Pero ya pueden ver acá que el encuadre 21 y 79, se parece muchísimo a este encuadre. La pregunta interesante, por supuesto, es ¿qué es lo que ocurre con la palabra morirán y con la palabra se salvarán? Que está dándole ahí un cue que identifica a los votantes de modo distinto cuáles son los riesgos relativos. Entonces, desde Kahneman y Tversky, lo que sería de la psicología económica, el problema es muy ascético, tiene que ver con el cálculo de beneficio y la percepción de riesgo que hay en ese cálculo de beneficio para los usuarios, o para los votantes, o para los ciudadanos que están siendo evaluados. El otro encuadre, que es el partidario, tiene que ver con en qué medida uno internaliza estas percepciones de riesgo, no ya como un problema ascético, económico, de psicología económica, sino que uno lo internaliza a partir de los encuadres de los políticos. Habíamos puesto acá en broma, cuando los políticos dicen salud, los votantes estornudan. ¿En qué sentido? Que cuando pensamos la política, pensamos que el encuadre viene dado por los políticos que dicen salud, los votantes internalizan y ahí estornudan. Ese cambio en la lógica, en la cual el riesgo relativo es percibido
por los votantes a partir de lo que interpretan de los políticos, por supuesto puede leerse de dos formas distintas. Una es que los votantes, cuando los políticos hablan, cambian la percepción de riesgo porque se dan cuenta que los políticos, por ejemplo, van a hacer cuarentena, no van a hacer cuarentena, van a hacer test, no van a hacer test, etc. La otra es que cuando ven lo que hacen los políticos, internalizan lo que dicen los políticos porque son aliados de un político de otro. La diferencia, en verdad, uno puede entenderla como una diferencia que se puede discriminar, porque si cuando hablan los políticos y dicen vamos a hacer cuarentena, la percepción de riesgo baja, eso debería ocurrir tanto para los que votan a Fernández como por los que votan a Macri. Mientras que si el efecto es de identidad partidaria, uno sabe que los que votan a Fernández y a Macri, en verdad lo van a pensar de forma distinta. Entonces, en el trabajo con Natalia lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, hay dos formas distintas de entender la percepción de riesgo. Una que tiene que ver con la evaluación de riesgo al estilo de Tversky-Kahneman, otra que tiene que ver con la percepción de riesgo de la medida que uno internaliza las identidades políticas por las cuales uno responde. Y noten que esto tiene que ver justamente con que los encuadres están primando a la gente para que detecte ciertos elementos de riesgo que se alinean con las preferencias del partido, y en ese sentido hay razonamiento motivado para buscar evidencia que conecta en esa dirección. En la encuesta que hicimos recién, o sea que estos son los resultados de los 30 y pico de los estudiantes que respondieron la primera parte. Estos que tenemos acá en el medio son los que votaron a Fernández, ¿sí? Y acá está centrado en cuál es el nivel de riesgo que perciben en trabajo, en salud y en apoyo al gobierno. O sea que dos son de riesgo y uno es de apoyo, ¿sí? Como es de esperar, los que dijeron que votaban a Macri le dan mucho menos, quedó acá abajo, le dan mucho menos apoyo al gobierno que los que votaron a Fernández. Nuestra pregunta acá no tiene que ver simplemente con la diferencia entre apoyar a un partido y no apoyar a otro partido, por tanto la diferencia en la percepción de la calidad de respuesta del gobierno, que es lo que ustedes vieron en la pregunta que hay ahí, sino porque, por ejemplo, salud aquí no hay diferencia, pero en trabajo, los que votan a Fernández piensan que la probabilidad de perder el trabajo es menor que los votantes de Macri. ¿Qué es lo que hace que los votantes de Macri tengan acá una percepción mayor de la probabilidad de perder el trabajo? Y ahí de nuevo estamos en la intersección de Tversky-Kahneman y de Ingar y Westwood, porque ahí la pregunta es si lo que están identificando es que su partido les pide que digan que el riesgo es alto, o si ellos perciben que el partido dejó salud y entonces ellos estornudan. Y no es trivial el elemento, porque la pregunta acá es si los individuos están creyendo esa diferencia de riesgo, o si lo que representa es simplemente un alineamiento político que expresa el apoyo por el referente político con el cual se alinea. ¿Se entiende la diferencia? Por supuesto, cuando pensamos en una encuesta mucho más grande, como la que tenemos aquí, esta es la encuesta, una encuesta nacional que hicimos en Argentina, de 2.400 personas, y hacemos lo mismo, preguntamos la percepción de que usted pierde su trabajo, la percepción de que usted se enferme, y cuánto apoya al gobierno. Acá centramos todos los resultados en cero, que quiere decir que cero no hay diferencia, y esto abajo quiere decir menor probabilidad de, y arriba mayor probabilidad de, y lo que vemos es que el apoyo al gobierno es menor entre los que votaron a Macri, es mayor entre los que votaron a Fernández, pero lo que más nos interesa es por qué esta diferencia es significativa, por qué esta diferencia es significativa. ¿Por qué los que votaron a Fernández indican que la probabilidad de que su salud se vea afectada es más alto que los de Macri, y esta diferencia es entre ellos estadísticamente significativa? ¿Y por qué la diferencia de que usted pierda su trabajo es menor para Fernández que para los que votaron a Macri? Y la diferencia también es, en este caso, estadísticamente significativa. Es interesante que Argentina, por el grado de consenso que hubo respecto de la respuesta sanitaria, tiene diferencias que son muchísimo menores que las que observamos, por ejemplo, en Brasil. En Brasil, cuando uno ve la diferencia en cómo se apoya el gobierno, por supuesto es enorme. Pero noten que la diferencia entre cuán probable es que pierdan su trabajo es muchísimo mayor. Y nuevamente, los que apoyan a Bolsonaro, que ha enfatizado el tema de trabajo en Brasil,
indica mucha menos probabilidad de perder el trabajo que los que apoyan a Haddad y los independientes, ambos grupos, los cuales piensan que es más probable que pierda el trabajo. ¿Por qué? Porque Bolsonaro ha enfatizado la necesidad de defender el trabajo y antes que la política pública. Por otro lado, la probabilidad de que se enfermen es menor también para los votantes de Bolsonaro que lo que es para Haddad e independientes. Noten acá algo interesante, cuando les estábamos votando en Argentina decía, hay una diferencia grande entre la percepción de riesgo para los que votan a Macri y para los que votan a Fernández, pero están cruzadas. El macrismo ha enfatizado la cuestión del trabajo, el gobierno ha enfatizado la cuestión de salud, entonces cada uno está empujando encuadres distintos y los votantes de cada partido se alinean con esos encuadres, más allá de si eso tiene que ver con percepción real de riesgo o no. Cuando uno ve Brasil, están cruzados, no están cruzados, sino que los de Bolsonaro piensan que el coronavirus es un problema menor, tanto en salud como en trabajo. ¿Por qué? Porque Bolsonaro ha enfatizado que hay que enfocarse en el trabajo, con lo cual el riesgo es alto en eso, con lo cual está protegiendo el trabajo, y ha enfatizado que el riesgo sanitario es bajo, con lo cual también está enfatizando eso. Entonces, desde la posición del gobierno en Brasil, no se produce el elemento de selección que ocurre en Argentina. Ahora, la diferencia acá en Brasil es muchísimo más grande, lo mismo ocurre en Estados Unidos, lo mismo ocurre en México, en Argentina esa diferencia ha sido pequeña. Una cosa interesante es que posiblemente ahora que la polarización ha ido aumentando, las diferencias entre ambos posiblemente van a ir aumentando. En el caso de México, podemos ver que la diferencia en salud, que está aquí a la derecha, es grande y significativa, que la diferencia en trabajo es un poquito menor, pero pueden ver que el oficialismo está abajo, igual que en Brasil, que la oposición está arriba, igual que en Brasil, y no están cruzados como en Argentina. También, otro país en el cual no hubo consenso sanitario. O sea que, a diferencia de Argentina, y parecido al caso de Brasil, tenemos un oficialismo que propone minimizar el riesgo sanitario y enfatizar la necesidad de mantener la economía, y en eso manda señales a sus votantes para que se alineen, y ese alineamiento, por supuesto, es distinto que el que observamos en Argentina. ¿Querés vos, Natalia, tomar la posta con los encuadres? ¿O sigo yo? No, seguimos aquí y tomo la posta con los próximos encuadres de elementos de cuadro. Entonces, cuando nosotros tenemos estas diferencias, piensen que hay un efecto acumulativo en los encuadres. No es que yo les muestro una vez como el de Tversky y Kahneman, entonces veo muerte, veo vida, y yo tengo una reacción, sino que nosotros estamos todo el tiempo expuestos a encuadres del oficialismo y la oposición que van preactivando, y en ese sentido van consolidando. Imaginen como si fuera un batazo que saca del centro de gravedad a la percepción de cuán agregado es, y lo hace una vez, 2 veces, 3 veces, 100 veces, 1000 veces, entonces se van asentando esas diferencias. Cuando nosotros llegamos a la encuesta, lo que tenemos que hacer después es decir, bueno, imaginemos que les damos un encuadre y vemos en qué medida saca de ese centro de gravedad al votante y aumenta las percepciones de riesgo. Entonces, en experimentos de encuesta, como lo que hicimos en el libro, algo que no mencionó Natalia al principio, pero que en el libro enfatizamos mucho, es que nosotros estamos viendo siempre 3 niveles. Vemos por un lado el punto de vista del usuario, por otro lado el punto de vista de la formación de narrativas en las redes sociales, y cómo eso genera eventos críticos que analizamos. Entonces el libro está estructurado en 3 partes, que tratan justamente de mostrar desde el usuario, por un lado, a los encuadres y la formación de las redes, a estos eventos críticos. Entonces acá lo que hacemos es volver al usuario en esto que les estamos mostrando, es decir, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, les damos distintos encuadres críticos? Entonces tenemos Martí Bartrés, que es uno de los líderes del oficialismo en México, y tenemos un encuadre: hace 11 años México sufrió el brote de un nuevo virus desconocido y mortal sin que hubiese información de su letalidad. Felipe Calderón, que era presidente en ese momento, no protegió a los mexicanos. Entonces le damos un encuadre negativo de Bartrés, y también a otro grupo le damos el mismo encuadre negativo, pero desde la oposición, ¿no? Que dice lo mismo: hace 11 años México sufrió el brote, y lo mismo, pero atacando al oficialismo. Este ataca a la oposición. Y desde el otro lado le damos 2 encuadres positivos, en el cual Martí Bartrés llama a trabajar con la oposición, y en el cual la oposición llama a apoyar al gobierno en la lucha contra el coronavirus.
Entonces acá podemos ver varias cosas que son interesantes. Uno es cómo cambia la probabilidad de que retuiteen, de que fab, de que respondan. Entonces podemos ver, por ejemplo, que cuando el mensaje de Martí Bartrés es positivo, los votantes de Morena, que es el oficialismo, retuitean 65%. Mientras que cuando es negativo, retuitean más que los otros, pero solo 41%. Entonces un mensaje positivo del gobierno, acá está teniendo mayor propagación que un mensaje negativo. Un mensaje positivo de la oposición, en cambio, el efecto no es tan grande con el mensaje positivo del oficialismo. Es más grande en el PAN, en el PRI, es un poquito más grande que lo que veíamos en los de Bartrés, pero noten que no hay tanta diferencia en el positivo y negativo para los que están en la oposición. Piénsenlo desde el punto de vista del riesgo. Lo que yo estoy haciendo es decir, por ejemplo, ¿no? Macri puteando a Fernández o Fernández puteando a Macri, ¿cuál es el efecto? Tanto en el alineamiento político como en la percepción de riesgo. Entonces, lo que acá hacemos es 4 grupos, así como ustedes solo vieron una parte del tratamiento de Kahneman. Acá vivimos 4 grupos, cada uno de ellos recibe distintos mensajes y a partir de eso tratamos de ver cuál es el efecto en la percepción de riesgo en Argentina. Lo mismo con esto que voy a explicar ahora, sí, Natalia, que es con un experimento de conjoints, de pareo, que busca hacer lo mismo. Estás en mute. Ernesto recién les hablaba de evento crítico, lo hemos trabajado en la clase, pero repongo ahora porque se han sumado otros compañeros y compañeras. Nosotros planteamos el evento crítico como un evento disruptivo que conmociona a distintos actores de la sociedad, no solamente a los medios y a los actores políticos, sino también a colectivos de la sociedad civil, a disputar un encuadre. Estamos en un momento disruptivo, con mucha incertidumbre y mucha conmoción discursiva, y entonces lo consideramos un momento donde distintos elementos de encuadre compaginados pueden generar distintas percepciones y que hay mayor sensibilidad como para eso, y por sobre todo hay mayor predisposición a disputar esos encuadres, y por último, mayor probabilidades de que ciertos encuadres se redefinan. Es en definitiva lo que nosotros estamos observando en la política sanitaria que se está llevando a cabo en Argentina, desde este primer momento de mayor consenso que mostraba Ernesto, hacia este segundo momento de una tendencia mayor hacia la polarización, sin detenerme en tratar de entender los factores que generaron ese traspaso, que por supuesto no son netamente ni excluyentemente comunicacionales, pero estamos viendo ese paso. Y pensando en la incidencia que tienen los encuadres partidarios para distintas percepciones de riesgo, consideramos que esa evolución desde un mayor consenso hacia una mayor polarización afectiva también nos puede decir algo distinto en relación con las percepciones que está teniendo la gente sobre los distintos eventos que circulan y que giran alrededor de esta pandemia y de la percepción de riesgo en su conjunto. Planteando esa situación y considerando que nosotros tomamos como elementos de encuadre la definición que da Edman de lo que es encuadrar, y la operacionalizamos para poder hacer estos tweets apareados, que también los hemos aplicado en distintas encuestas. Tomamos la definición que plantea que encuadrar es definir e identificar una determinada situación problemática. A esa situación problemática se le asigna una definición determinada, se le asigna un nombre, y asignarle un nombre no es algo menor, sino que tiene que ver con cómo yo entiendo esa problemática. A partir de cómo entiendo esa problemática y cómo la defino, yo identifico causas que generan eso, y asigno determinado tipo de responsabilidades. Puede pensarse en responsabilizaciones individuales, sociales o políticas, teniendo en cuenta que ese tipo de responsabilización también me va a llevar a cómo veo yo los pronósticos o posibles soluciones a esa situación problemática en los términos en los que la defino. Operacionalizando estos elementos de encuadre, lo que hicimos fue manipular determinados tweets
modificando lo que nosotros entendíamos que podían ser operacionalizados en estos tweets como elementos del cuadro. Entonces, queriendo definir de manera distinta la situación a partir de todos estos componentes que además pudimos observar en el libro, que tienen distintos tipos de efectos en la percepción pública y en las reacciones que van teniendo los distintos usuarios con los mensajes a los que se enfrentan, modificamos las imágenes, modificamos los textos, modificamos los pies que nos muestran las reacciones que otros usuarios han tenido, es decir, qué cantidad de likes o qué cantidad de retweets han tenido los mensajes a los que nos enfrentamos, y modificamos también lo que llamamos el endorsement, es decir, quién es el autor de esos tweets, asumiendo que es probable que si yo veo un mensaje que tiene como autor a página 12, puede generarme algo distinto a que si veo un mensaje que es emitido por Clarín, que si es emitido por Alberto Fernández, que si es emitido por Patricia Bullrich. Digamos, ese endorsement tiene efectos también en términos de cómo estoy encuadrando ese mensaje, pero otra de las cuestiones que también queríamos marcar, o sea, ese endorsement también me está mostrando polarización o despolarización, pero al mismo tiempo las imágenes y su relación con los textos, o su complementación con los textos, también estaban mostrando encuadre de mayor colaboración frente a la pandemia, un encuadre de mayor polarización. Una imagen de Alberto Fernández junto con Cristina estaba mostrando una identificación partidaria que tal vez polarizaba, en el sentido de que mostraba solamente a los miembros de un único partido, y en cambio una imagen interpartidaria de dirigentes políticos queriéndose mostrar de manera conjunta, afrontando una situación problemática como la pandemia, nos permitía mostrar un encuadre de consenso. Entonces, lo que fuimos haciendo fue hacer distintas combinaciones de estos elementos, nos dieron aproximadamente 144 combinaciones, y esas distintas combinaciones fueron expuestas a los usuarios o a los encuestados, considerando además algo que mencionaba recién Ernesto. Cuando nosotros observamos las reacciones en redes sociales, estamos observando una reacción de tipo observacional, en el sentido de que en las redes sociales no todos somos expuestos al mismo tipo de mensajes o a cualquier tipo de mensajes, sino que hay una distribución segregada de los mensajes que son consistentes con las idiosincrasias que están circulando en el interior de las comunidades virtuales. Lo que nos permitía esta encuesta era confirmar lo que nosotros veníamos observando en la data que retomábamos de los mapas de Twitter, porque los tratamientos que estábamos planteando acá y las combinaciones de los tweets apareados caían de manera aleatoria en votantes con distintas identidades partidarias. Entonces, aquí lo interesante, me parece, es que tenemos la combinación de dos posibles aproximaciones metodológicas que nos permiten confirmar la idea de, las nociones que tienen que ver con coherencia o disonancia cognitiva, identificación partidaria y encuadres de red. ¿Sigo yo? Sí, Dani. Conceptualmente, la forma de pensarlo esto es, digamos, el chiste que hacemos siempre en política es: si uno tiene hemorroides es más probable que vote contra el oficialismo, ¿no? Hay un elemento en el cual la irritación personal, íntima, produce una reacción política que en general penaliza a aquel que está en cargo de nuestro bienestar. Entonces el oficialismo se beneficia con las cosas que hacen que nos sintamos bien y es penalizado por aquellas cosas en las cuales nos sentimos mal. Eso pasa también con los encuadres comunicacionales, en la medida en que aquellos encuadres que son cognitivamente disonantes, que son agresivos, que son negativos, producen el mismo tipo de reacción, el cual modifica nuestra proximidad, lo que se llama balance, lo que se llama nuestra percepción de capacidad del oficialismo, y entonces modifica también nuestra percepción de riesgo. Entonces, noten que un mensaje negativo político, por ejemplo, un macrista que ve la imagen de Cristina Fernández haciendo la B de la victoria peronista, produce un tipo de reacción política
que aumenta las probabilidades de que enuncie esa persona que su riesgo sanitario es más alto. Entonces hay una conexión cognitiva entre, por un lado, la percepción de agravio y la reacción de identidad partidaria que hace que yo elija ese mensaje. Entonces lo que uno quiere hacer es, tiene como dos etapas. Queremos, como decía recién Natalia, tenemos 144 rompecabezas y a cada uno de ustedes se les muestra solo una combinación. Y se les pregunta, ¿cuál prefieren ustedes? ¿El tuit de la izquierda o el de la derecha? ¿Preferís el tuit de la izquierda que tiene Alberto Fernández y es de página 12 y se suele terminar con la grieta? ¿O el de la derecha que es de La Nación y estamos así porque Macri? Y noten que el problema siempre es lo que se llama el bundle, lo que se llama el set, ¿no? Que hay una combinación de elementos de encuadre que produce algo que es distinto que cada uno de ellos. Entonces, al rotarlos todos aleatoriamente, lo que estamos haciendo es pudiendo distinguir aquello que tiene que ver solo con página 12 de La Nación, solo con negativo, positivo, solo con una foto de Cristina o una que está en la reta, solo con un pie que tiene mucha gente apoyando ese mensaje o no. Entonces, a partir de eso, uno lo corre en la computadora y lo que te va a decir es cuál es el efecto de cada uno de esos elementos de encuadre en la probabilidad de que yo comparta, ¿no? ¿Por qué? Porque asumimos que aquello que negativamente inhibe la probabilidad de compartir cambia también la percepción del riesgo sanitario. Piensen que eso ocurre mucho más intensamente en la política todos los días porque estamos siendo privados constantemente. En la encuesta lo hacemos solo una vez, con lo cual hay que pensarlo como el tratamiento siendo liviano comparado con aquel que recibimos todos los días. Todos los días recibimos, como si uno dijera, una dosis de radiación chica, pero la recibimos todos los días. Esta es una dosis de radiación un poquito más alta, pero la recibimos una sola vez. Entonces, la reacción que tenemos nos permite ver cómo cada uno está interpretando esos elementos de encuadre y también después tratar de conectarlos a las percepciones de riesgo sanitario. Entonces acá pusimos el resultado del cambio de la probabilidad por cada elemento de encuadre en la probabilidad de compartir el tweet. Si ponemos acá, por ejemplo, La Nación, cuando el usuario que emite es La Nación, vemos que no hay cambio en la probabilidad de comparte para los que votaron a Fernández, y en cambio aumenta la probabilidad de que comparta para aquellos que votaron a Macri, para los independientes con más error, y en el global, La Nación está siendo compartido más que página 12. ¿Sí? Después vemos, por ejemplo, el texto cuando hay ataque. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está interesando. Nos está interesando saber si identidad partidaria y mensaje negativo está incidiendo en la probabilidad de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos que es un texto de ataque a Macri, no estamos así porque Macri prefirió financiar la salida de dólares, produce una caída más fuerte en ser retuiteado por los que votan a Macri. Pero lo interesante acá es que pueden notar que aunque estas diferencias entre Fernández y Macri son significativas, igual el efecto es que es mucho menos probable que los que votan a Fernández compartan el texto que es negativo que el texto positivo. O sea que, así como habíamos visto en México en Bar3, hay también cierta disonancia cognitiva con un mensaje negativo cuando viene del oficialismo por parte de aquellos que votaron al oficialismo. Eso dice que el mensaje negativo está produciendo un shock negativo y la pregunta es si ese shock negativo se traduce o no en una percepción de riesgo. La foto de la reta es interesante porque pueden ver que cuando aparece el colaborativo, los votantes de Fernández es más probable que compartan ese tweet. Y los votantes de Macri es menos probable que compartan ese tweet porque la comparación es con la imagen de del virus. O sea que hay tres imágenes posibles. Le podemos mostrar el virus, le podemos mostrar la imagen de la reta con Fernández, le podemos mostrar la imagen de Fernández con Cristina. Los votantes del macrismo es más probable que compartan la del virus, en segundo lugar la foto de la reta, que no es tan distinta, y cae muchísimo cuando lo que reciben es la foto de Cristina, en cada uno de los elementos de encuadre. Entonces Cristina tiene un efecto negativo mucho más pronunciado que la reta, y para los votantes de Fernández, el de Cristina noten que es menos retuiteado que el que tiene a Fernández. ¿Eso qué quiere decir? Que claramente entre los votantes de Fernández, elementos negativos y elementos que refuerzan la identidad partidaria no eran preferidos en el contexto de la pandemia, sino que había un incentivo entre los votantes de Fernández en elementos que tenían que ver con reducir ataques y con elementos colaborativos. Quiero agregar algo allí, perdón, Ernesto. Adelante, adelante. Yo no tomaría, o sea, reforzando lo que dice Ernesto, no se trata de tomar de manera aislada y discreta la idea de
un mensaje polarizante o un mensaje de consenso, sino que también la propensión de los votantes de Fernández a apostar al mensaje de consenso es en algún sentido identificarse con el mensaje oficial de Fernández, ¿no? Digamos, Fernández, ¿por qué? Por dos motivos. Por un lado, porque los votantes de Fernández apuestan a una imagen de consenso interpartidaria, mirando como líder de ese consenso a Fernández, como promotor de ese consenso a Fernández. Eso tiene un elemento adicional que también genera congruencia cognitiva en esa identidad partidaria, y hay otro elemento que me parece que uno tendría que pensarlo más en perspectiva, que tiene que ver con la propuesta de Fernández de saltar la grieta, ¿no? Digamos, y me parece que muchos de los votantes de Fernández también desde el momento del voto y conforme avanzó la gestión, identificaron el juego de Cambiemos como un juego de necesidad de polarización y de confrontación, y que Fernández era superador de eso, y que esa superación o esa apuesta política de consenso se confirma con la pandemia. ¿No? Esos son elementos que también están operando cuando uno tiene una reacción a este tuit, y que además a nosotros nos lo permite ver en alguna medida otra de las respuestas que estuvieron contempladas en la encuesta. Absolutamente. Y noten que, reforzando lo que dice Natalia, que nosotros teníamos una foto acá de Fernández con Larreta y con Kicillof, pero no teníamos un equivalente de Fernández con Cristina en conferencia, porque en general justamente la imagen que ha dado el gobierno públicamente es la que está mencionando Natalia, y eso también implica que los votantes están tomando el cue del partido oficialista sobre qué es valorado en el contexto de la pandemia, absolutamente. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que tratamos de ver es cuál es el efecto que tiene. Esto resume si hay efectos o no en la percepción de riesgo conforme uno muestra el ataque. La percepción de riesgo aumenta, cuando muestra cerrar la grieta, para los votantes de Fernández la percepción de riesgo disminuye. Y lo opuesto pasa en el caso de Macri, pero noten que para el macrismo los tratamientos no son significativos, mientras que para Fernández, aquellos que llaman a la unidad producen realmente una caída en la percepción de riesgo. ¿Sí? Entonces, los resultados que tenemos justamente son modestos y estadísticamente significativos, que es en realidad lo que uno espera cuando uno está pensando en una dosis informativa, comparando con el bombardeo que tenemos constantemente nosotros en redes sociales, en política diaria, a través de los medios, de estos encuadres que vienen permanentemente siendo preactivados y entonces van produciendo cada vez más una separación, que es la que observamos. Y noten que en este caso estamos mostrando a Argentina, que es uno de los lugares con menor polarización cuando hicimos la encuesta, ahora empieza a aumentar. Entonces, de nuevo, la lógica, que creo un poco era lo que habíamos hablado con Natalia para presentar acá, era esto de pensar, bueno, ¿cómo es que los votantes interpretan el riesgo? No lo interpretan simplemente como, bueno, el coronavirus tiene una tasa de infección X y tiene una tasa de letalidad X, y por tanto mi riesgo sanitario es Z. Tanto el encuadre de psicología experimental en economía, a lo Tversky, como los encuadres a la Ingard y Westwood, lo que están mostrando es que nosotros procesamos la percepción de riesgo a través de lentes que tienen que ver tanto con el encuadre informativo como el encuadre partidario. Entonces, a partir de eso, podemos ver justamente cuáles son los efectos de shocks informativos, como por ejemplo coronavirus. No sé si querés cerrar con eso y moverte a... No, si querés movámonos al otro para no tomar demasiado tiempo, y presento y te paso la posta. La segunda línea de trabajos que estamos realizando en este momento y que queríamos mostrarles, también aprovechando para mostrar no solo ni necesariamente los resultados a los que arribamos, sino también la cocina de cómo diseñamos, cómo pensamos estos experimentos y cómo los ponemos a dialogar con la teoría. Nosotros partimos de los hallazgos, que fuimos mostrando algunos de ellos en el libro,
en relación con qué es lo que nos hacía compartir mensajes que fueran verdaderos o que fueran falsos, y una de las conclusiones a las que habíamos llegado en aquel momento es que tenemos la misma propensión a compartir mensajes que son verdaderos, y que nada se distingue en ese sentido de compartir mensajes que no lo son, o que no son verificados. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que nos interesaba ver era qué ocurría con aquellos mensajes que nosotros compartimos a partir de lo que nos genera en términos afectivos, es decir, en qué medida un mensaje nos entusiasma y eso nos lleva a querer compartirlo, o un mensaje nos entristece y nos baja el entusiasmo, como nos bajan las ganas de compartirlo, cómo esa dimensión afectiva se compatibilizaba con el contenido propiamente de los mensajes. Y en qué medida uno tenía una dimensión racional allí para preguntarse sobre el contenido de los mensajes, y nos estábamos dando cuenta, o los hallazgos nos mostraban que no existía, o por lo menos no era representativa esta dimensión racional acerca del contenido de los mensajes. Remarco esto porque en muchísimas de las conversaciones que fuimos teniendo con periodistas, con colegas, o en instancias como esta de conversatorios de este tipo, la pregunta y la preocupación que surge permanentemente es qué hace el usuario frente a un mensaje falso, cómo puede cuidarse frente a un mensaje falso, y qué reacciones debería tener en términos de compartirlo o ignorarlo. Entonces hicimos este experimento donde tomamos algunos tweets que fueron producidos durante la campaña electoral del año pasado, y lo que hicimos fue también falsear y editar determinados tweets a partir de modificar el endorsement, es decir, los autores del tweet, y luego lo que planteamos con eso fue lo que nosotros empezamos a denominar como adjudicaciones, es decir, ¿qué ocurre cuando alguna autoridad, algún referí, le adjudica la definición de falso o de verdadero a un determinado mensaje que está circulando? ¿Qué reacción tiene eso en el usuario en redes sociales, y en qué medida lo que le genera reacciones al usuario de redes sociales es, nuevamente, la racionalización respecto del contenido del mensaje, o en todo caso, el ubicarlo en el lugar de los ganadores y los perdedores a partir de esa adjudicación? Vos ganaste porque efectivamente era verdadero aquello que estabas pensando, o te pongo en evidencia y te avergüenzo porque es falso aquello que te entusiasmaba. Entonces, hicimos esta combinación, también trabajamos con data observacional para analizar qué disparaba, qué activaba y en qué burbujas activaba un mensaje y otro a partir de esa circulación segregada que solemos observar en redes sociales, y lo complementamos con una encuesta con muestras aleatorias que nos permitían confirmar o no qué reacciones generaban determinadas emociones a partir de la adjudicación de etiquetar como verdadero o falso un determinado mensaje. Y ahora entonces, si querés mostrar algunos resultados. Entonces, hablando con Chequeado, que nos había pedido que observáramos cuál era el rendimiento que ellos estaban teniendo y cuáles eran los problemas o no que había en la absorción de los mensajes, tanto falsos como de adjudicación, diseñamos esto justamente para decir, bueno, ¿qué pasa cuando uno no piensa simplemente el encuadre de verdadero o falso original del tweet? Y nos preguntamos si la gente retuiteó o no lo que es falso, sino también nos preguntamos cuál es el encuadre que produce verdadero o falso, y en qué medida la gente acepta ese mensaje y también lo comparte. Entendiendo que un mensaje que es fake news no solamente tiene un encuadre original que lo propaga, sino también, como dijo Natalia, una adjudicación que define si es verdadero o falso, y al hacerlo también produce distintos incentivos para comunicar ese mensaje. Entonces, la forma de pensarlo es, bueno, tenemos un tweet como este de Roberto Navarro y le preguntamos a la gente, ¿usted lo compartiría, lo retuitearía, ¿no? Lo fab, lo contestaría? Y por supuesto, que en data observacional, porque en algún sentido le estamos pidiendo atención, ¿no? Me parece que quedé muteado. Ah, ahí, ya. Cuando uno le muestra un tweet en una encuesta a la gente, esa gente le presta más atención a ese tweet, le está magnificada la reacción.
Entonces, en general, en data observacional la tasa de retweet es un poco más baja, en data experimental un poco más alta, pero uno tiene lo que uno espera, que es que cuando uno pone un tweet de Roberto Navarro que ataca a Macri, hay un 28% acá de los votantes de Fernández que lo estaban compartiendo, un 17% que lo estaban fab y un 11% que lo estaban respondiendo, mientras que en el macrismo un 11% lo respondían y un 6% lo fab y lo like. Entonces, lo que uno tiene es esta asimetría que uno tiene entre responder, ¿cómo se llama?, distribuir noticias falsa o verdadera, porque acá no llegamos a la adjudicación, cuando se alinea con las creencias de uno y son cognitivamente congruentes. Entonces, imaginemos que cualquier situación en la cual hay un fake news como este de Roberto Navarro, hacemos como en mecánica cuántica, y le damos a uno para que vaya de un lado y diga usted tiene razón, y otro para que vaya para el otro lado y diga usted no tiene razón, y se lo distribuimos a los dos grupos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando le damos el tweet de Navarro con la corrección de chequeado que dice falso, los que esto acá cambia, dice seguramente falso, probablemente verdadero, seguramente verdadero, entonces este lado es verdadero, este lado es seguramente falso. Los que votaron al Macri están de acuerdo que posiblemente el tweet original era falso, mientras que se produce dispersión en las creencias en los que votaron a Fernández. Noten que los que votaron a Fernández, y de nuevo, esto es importante, siempre que uno analiza activación en redes sociales, el problema es un problema de probabilidades, no de certezas. Es cómo cambia la tasa a la cual uno observa que los votantes que se alinean con uno o con otro están compartiendo ese mensaje. Y en qué medida, cuál es la probabilidad de que crean esa corrección, y si lo que produce es más ruido, que es lo que vemos acá en Fernández, no es que los de Fernández dicen es falso. Los de Fernández dicen no sé, porque están diciendo seguramente falso, probablemente verdadero, seguramente verdadero, y no sé, que es la categoría omitida, lo están diciendo casi con la misma probabilidad. En cambio, lo que uno ve es justamente el crecimiento grande, seguramente falso y probablemente falso del lado del macrismo. Esto también uno ve en la corrección verdadero cómo cambia cuando uno dice el audífono verdadero, los que votaron a Fernández dice seguramente era verdadero el original, mientras que los del macrismo produce de nuevo la dispersión, la dificultad para entender si la señal cognitivamente es verdadera o falsa, que produce falta de certeza. Entonces, de nuevo, no hay que pensar acá que el que no está de acuerdo no lo acepte y el que está de acuerdo lo acepta. Lo que vemos es que el que está de acuerdo lo acepta y lo propaga, el que no está de acuerdo entra en un área de confusión en el cual hay choque de certezas cognitivas. Eso tiene también algo que es interesante, que es que cuando se adjudica, uno puede tener que el tweet original fuera congruente o no, y puede tener que la adjudicación es congruente o no. Entonces uno puede ver un tweet de Macri, y eso es congruente, atacando a Macri, y eso es congruente con los que votaban a Fernández, y también puede ver la corrección de verdadero, que va a ser entonces congruente con los que votaban a Fernández, que están de acuerdo con el tweet original que criticaba Macri. ¿Se entiende la lógica? Entonces yo puedo ser congruente con el tweet original que atacaba a Macri, y también puedo ser congruente o no con la corrección. Cuando uno es congruente con la corrección y con el original, o sea que el que era doblemente verdadero, la tasa de retweet se dispara para arriba. Eso es lo que Natalia definimos en la adjudicación como entusiasmo. No es simplemente que la gente acepta que es cognitivamente congruente, porque noten que acá llega al 37% de retweet contra el 28% que había antes. Se dispara por arriba. El doble congruente acá lo que está produciendo es entusiasmo porque valida las creencias de uno. Es como si uno tentativamente hubiera querido compartir y de pronto viene alguien y te dice, che, tenías razón. Entonces se dispara esa creencia. Esa doble validación produce un tipo de activación que es distinto que la congruencia de simplemente pensar que el original no te gustaba y era falso, y que te digan sí, era falso. Noten que acá los votantes de Macri que les dicen que era falso, están de acuerdo que es falso, pero no están entusiasmados. Estaban ya enojados con el tweet original. Cuando les dicen que es falso, dicen por supuesto que era falso, pero no tiene el impulso a compartirlo. En cambio, los que decían que era verdadero, que Macri había usado audífonos, cuando viene verdadero, produce el entusiasmo. Esos dos choques están diciendo que hay un tipo de activación distinta para las noticias falsas, pero también para las adjudicaciones. Y que en ese sentido uno no solamente tiene que tomar noticia de las noticias falsas, sino también que las adjudicaciones producen un efecto cognitivo y una reacción política que se alinea partidariamente del mismo modo que habíamos discutido en el primer experimento.
No sé si vos querés hablar un poquito de Ofelia o sigo. Sí. Entonces, para que vean que esto no era un tema de que teníamos a Macri como target y teníamos entonces el alineamiento opositor y del gobierno, hacemos exactamente lo mismo con otro tuit que también es presentado en este caso por Manata en el 13, que sumariza, no resume una cantidad de ataques que hubo contra Ofelia, que decía que no terminó el secundario, va a cobrar 300.000 pesos, etcétera, y que fue un ataque a Ofelia. Al igual que en el de Navarro, hacemos un elemento simétrico, donde hay un periodista, en este caso opositor, que ataca a un diputado del oficialismo y dice que no terminó el secundario. Entonces damos a la mitad de la gente un falso, es falso que no terminó el secundario, y a la mitad de la gente un verdadero que no terminó el secundario. Y vemos lo mismo que antes, que respecto de la creencia, los que seguramente es falso, en este caso de Fernández, se dispara para arriba, y los Ofelia verdadero se dispara para el macrismo la creencia de que es cierto. Entonces, cuando hay alineamiento cognitivo, lo creen, y cuando no hay alineamiento cognitivo, hay confusión. No es que no lo creen, hay confusión. Algunos lo creen, otros no lo creen, otros no saben, no responden. Entonces, lo que se produce es esta dispersión cognitiva que hace que se está retuiteando, que se está activando, que se está creyendo la corrección que está cognitivamente congruente, pero produce ruido en la que es disonante. Y al igual que pasaba antes, la corrección Ofelia verdadero produce un aumento grande en la tasa de retweet, en este caso entre el macrismo, pero la corrección falso simplemente produce sí, ya sabía, por supuesto que era falso, y no produce el mismo tipo de activación. Entonces, esto lo que está diciendo es que cuando uno ve en las redes sociales congruencia e incongruencia cognitiva, hay que distinguir en esa congruencia e incongruencia el elemento de entusiasmo del elemento puramente cognitivo, del elemento de saber cognitivamente. Hay una diferencia entre saber y además estar contento porque uno sabe. La afirmación de ese conocimiento que refuerza en algún sentido la identificación partidaria que se alinea con esas creencias. Entonces, los dos experimentos que les estamos mostrando lo que están tratando es de decir, hay que modelar qué quiere decir la percepción de riesgo cuando es filtrada por encuadres informativos y por encuadres político-partidarios. Hay que filtrar los elementos que tienen que ver con fact-checking y adjudicación cuando son cognitivos y cuando tienen que ver con elementos político-partidarios que producen entusiasmo. En cada una de estas cosas están jugados elementos en los cuales los encuadres no son creídos o no creídos, sino que son absorbidos con cierta probabilidad, preactivan con cierta probabilidad y producen en ese sentido percepciones de riesgo y de alineamiento partidario que tienen que ser medidos, que no son simplemente un 1 o un 0, no simplemente activan y no activan. Y en ese sentido hay todo un elemento en el cual la construcción metodológica de cómo entendemos los encuadres es absolutamente clave. Entonces, con Natalia, cuando hablábamos con qué cerrar hoy, decíamos cómo proyectar lo que hacíamos en el libro, decíamos, bueno, en el libro hacemos algo parecido, vemos usuarios, vemos encuadres, terminamos con evento crítico. Pensemos desde el punto de vista de la construcción metodológica, cómo distintos problemas que estamos trabajando ahora están haciendo lo mismo. Empezamos con, por ejemplo, coronavirus, pensamos los encuadres. Esos encuadres tienen que ser percibidos por los usuarios, van a ser preactivados estos usuarios y va a haber elementos cognitivamente congruentes y disonantes. Va a producir reacciones afectivas, eso va a ser activado en distintas zonas de la red y eso va a producir eventualmente distintas formas de procesar los eventos críticos. Entonces, eso lo que dice es, hay un proceso de construcción teórica del encuadre comunicacional que requiere entender estos distintos ángulos, lo que pasa con los usuarios, con las redes y con los eventos críticos. Te dejo. Sí, bueno, eso, digamos, me parece que sería importante poder ahora pasar a preguntas, porque fuimos ahí como demasiado densos con la cantidad de información conceptual, experimental y de hallazgos. Así que les proponemos pasar a preguntas y bueno, no sé, Mercedes, coordinás vos ese espacio, ¿no? Bien, sí. Tenemos dos preguntas bueno, esta ya la hablaron, que hizo Valeria al principio, sobre cómo clasificaron a los usuarios como seguidores de cierto partido. Y luego tenemos dos preguntas de Sara Carvel, que bueno, respondió.
estaba respondiendo a otra cosa, que dijo que cree que esperen porque se me entran las preguntas y se me suben, las pierdo. Bueno, Sara pregunta si el uso de los colores en las etiquetas afecta el tipo de percepción del mensaje. Gabriel pregunta si habiendo miles de usuarios falsos creados para un fin político se puede hacer un estudio basado en retweets. Y Piesteglich nos pregunta si puede activar su micrófono para decir su pregunta porque es muy larga. Creo que con esto ya tenemos bastante, pues si no se van a marear, y después sigo con la de Mariana Corradini, que también tiene una pregunta. Respondemos Mercedes primero esas tres, y después pasamos a la pregunta de audio. Lo que les pido es, tenemos 20 minutos más antes de cerrar este espacio, que tratemos de hacer como las preguntas al punto, ¿no? Como para poder reunir varias y poder responder a varias. Dale. Si quieren empiezo por la segunda. Justamente el hecho de que hay usuarios falsos, hay operaciones políticas, es absolutamente clave para entender que hay que usar multimétodos en estas cosas, y por un lado entender con data observacional, por otro lado con data de encuestas. Uno quiere saber por un lado aquellos elementos que tienen que ver con los usuarios, y para eso necesitamos encuestas que son a usuarios, que uno sabe qué son y que uno puede controlar cómo reaccionan. Por otro lado, los bots, los trolls, las operaciones de fake news, tienen muchas propiedades de redes que solamente pueden ser capturadas en data observacional. Entonces, con el trabajo que hacemos con Natalia, justamente siempre enfatizamos mucho hacer la toma, por un lado, de los datos que están viniendo desde el API de Twitter para capturar grandes datos y ver qué está pasando en distintas zonas de la red, cómo se ven los encuadres, y por otro lado, hacer encuestas que testean sistemáticamente algunos de estos elementos de encuadre a nivel de usuarios. ¿Qué va a pasar cuando la mayoría de los usuarios que uno está analizando en las redes sean falsos? Bueno, ahí vamos a tener un problema político y no estamos tan lejos de llegar a eso. Pero totalmente de acuerdo, uno quiere entender las dinámicas y las huellas digitales de los que participan cuando son usuarios reales y cuando no son usuarios reales. No sé, Natalia, si vos querías... No, propongo que aparezca la pregunta que estaba planteada. Me parece que es un poco en esa línea lo que yo podría decir. O sea, finalmente, solamente refuerzo algo que había mencionado y tal vez se perdió en la cantidad de información que dimos. No, y lo dijo Ernesto en un momento, pero lo refuerzo. Si bien los grandes datos nos permiten sacar interesantes conclusiones y tenemos muchos datos, también tenemos que aclarar allí que como los usuarios reciben distinto tipo de información a partir de ciertas lógicas algorítmicas, muchas veces lo que nos pasa cuando analizamos con la data observacional de Twitter propiamente y mapeamos y observamos las activaciones de determinados mensajes, no terminamos de poder saber qué le habría pasado o qué reacción habría tenido un usuario si se encontraba con un mensaje disonante, porque en la gran mayoría de los casos las burbujas de filtro funcionan amplificando y exponiéndonos permanentemente a mensajes que son consistentes con nuestras creencias. Lo que me parece importante en términos políticos aclarar en este sentido es que nuestra polarización afectiva efectivamente nos lleva a evitar mensajes que nos generan disonancia, pero no es que nosotros seamos unos intolerantes que no queremos dialogar para nada con otros, sino que en realidad somos también en parte educados y confirmados en esa polarización a partir de una dimensión orgánica. Nosotros tenemos reacciones en redes sociales, las reacciones que tenemos generan consecuencias en esa lógica orgánica de las redes sociales, y al mismo tiempo las reacciones que estamos teniendo están condicionadas por esa lógica orgánica o estructural de las redes sociales. Entonces, una cosa es la polarización afectiva, que tiene que ver con cómo o qué tipo de emociones nos generan los mensajes con los que nos encontramos, pero otra es la polarización en redes sociales, que no puede despreciar la dimensión más estructural de la polarización, que tiene que ver con esta distribución de mensajes que son consistentes con la idiosincrasia de las comunidades virtuales en las que caen determinados mensajes. Por eso,
y cierro con esto, es que nosotros, una de las cuestiones más interesantes que hemos encontrado cuando empezamos a aplicar la teoría del framing al análisis de las redes sociales, es poder observar que los encuadres, las definiciones de las situaciones y las atribuciones de responsabilidad, etcétera, que es lo que estuvimos mostrando recién, va teniendo distintas formas en distintos lugares de la red a partir de la relación y las reacciones que distintos usuarios van teniendo. Entonces, uno de los hallazgos de nuestro trabajo es cómo los encuadres se conforman, se co-construyen localmente. Y lo que se construye en la burbuja de la derecha, en la burbuja de la derecha, es distinto a el encuadre y la comprensión de la situación que se arma en la burbuja de la izquierda. Entonces, esto tiene que ver con todas estas dimensiones que planteábamos de la dinámica en redes sociales. Una aclaración para una de las preguntas que quedó, respecto de si verde y rojo, por ejemplo, en las etiquetas tendría un efecto. Entre las cosas que hicimos, por ejemplo, les muestro muy brevemente, fue analizar qué pasa cuando se usa fuera de contexto, o falso, o engañoso, como términos en lugar de usar, por ejemplo, falso, porque también esa es otra cosa que en fact-checking se usa mucho, que es evitar encuadrar el tipo de mensaje en relación a si es realmente puramente falso, engañoso, fuera de contexto. Lo que encontramos en esos estudios fue que en realidad no había casi efecto, que la gente interpretaba ¿cómo se llama? Lo ilocucionario, lo que quiere decir el mensaje, lo estén interpretando de la misma forma. Mi impresión, aunque eso no lo testeamos y es una buena posibilidad, es que si usáramos verdadero con rojo y falso con verde, más allá de que habría cierta disonancia cognitiva, porque estamos acostumbrados al que da paso sea verde y rojo, dudaría que tenga un efecto al afectar en qué medida lo retuiteamos o no. Pero bueno, esa pregunta da cuenta de muchas cosas que para mí son interesantes que uno tiene que reconstruir. Algunas evidentemente van a tener un efecto cognitivo muy fuerte y otras, como por ejemplo el color, deberían ser más livianos. Pero cada uno de estos elementos en general los vamos testeando por separado con la expectativa de que eventualmente uno va cubriendo muchos de los distintos tipos de fenómenos cognitivos que conforman un encuadre en redes sociales. Bien. Bueno, sigo con las preguntas. Y en cuanto pueda te habilito, pero a ver, prefiero leer las que están escritas, que se pueden agrupar un poco mejor, y después pasamos a quienes quieren hablar. Bueno, sigo. Gabriel preguntó, esto ya lo hablamos, lo de los retweets, paso a la de Mariana Corradini, que pregunta cómo articulan los encuadres con los valores noticia. Jerónimo Liñán recuerda una nota en revista Anfibia en la que mencionaban que en el caso Maldonado, 8 de los 10 usuarios más retuiteados de la comunidad, entonces oficialista, que era el macrismo, eran cuentas fake o no verificadas. Ante el consenso político entre oficialismo y oposición por la pandemia, sobre todo en los primeros días, ¿qué grado de liderazgo tuvieron los usuarios trolls en las comunidades opositoras? ¿Podríamos considerarlas como autoridades políticas o en realidad ocuparon un lugar más marginal? Esta es medio larga, así que creo que freno acá y después sigo. Sí, yo tomo un poquito la posta, Ernesto, y después te paso. A ver, los valores monoticia, para nosotros no están tan distinguidos de la idea más comprensiva que tenemos del framing. Porque en realidad, a ver, me voy a poner en modo teórico levemente. Para nosotros el framing son formas de definición y percepción y comprensión de las situaciones y de la realidad en su conjunto, y esas formas, esos recortes que hacemos, o esa capacidad de tener sesgos o limitaciones en las percepciones que tenemos sobre determinados aspectos de una realidad muy compleja, fugaz y multidimensional, nos cabe a todos, incluso a aquellos que seleccionamos determinados aspectos y les damos relevancia, porque en realidad con esa relevancia lo que estamos haciendo es otorgarle un valor noticiable. Entonces, el framing comprende esas cuestiones. La definición que daba de Edman, aprovecho para hacer esta aclaración, si bien nos cabe a todos los que participamos del proceso comunicacional, es una definición que Edman da
desde el lugar del emisor, ¿no? Porque Edman dice, encuadrar es seleccionar y enfatizar determinados aspectos de una realidad percibida. Después sigue. Pero esa primera parte ya tiene para un semestre de conceptualizaciones, porque lo que dice es, yo estoy seleccionando y enfatizando, pero esa selección que hago, en realidad la estoy haciendo desde un sesgo subjetivo, dentro de una cultura política determinada y dentro de una idiosincrasia, y tengo mi limitación cognitiva para encontrar esos hallazgos solamente para percibir esos hallazgos y que se me escapen otros. Y dentro de esos que pude, de la realidad que pude percibir, algunos les doy un valor noticiable y los enfatizo en una cobertura mediática o en un mensaje comunicacional del tipo que fuere. Entonces, en ese punto, uno podría decir, los valores noticia es aquella característica que tiene los aspectos que tuve capacidad de percibir y a los que le di mayor relevancia en un texto, en un discurso determinado. Eso por un lado. No sé si logré responder, pero me interesa la cuestión de la convergencia teórica en ese sentido. Y desde esa convergencia teórica nosotros pensamos y operacionalizamos nuestros experimentos. Se me escapó la segunda, que era... sobre Anfibia, Maldonado y... Maldonado y Anfibia. Bueno, efectivamente, una de las cuestiones que nosotros observábamos ahí, Maldonado fue otro evento crítico que también generó que muchos se volcaran a la escena para disputar determinados encuadres. Ahí hubo una disputa por encuadres, 2 encuadres en competencia que en realidad estaban instalados en el centro de sus propias burbujas, no convivían en competencia, sino que forjaron la idiosincrasia de las distintas burbujas de la izquierda y de la derecha, o del oficialismo y la oposición. Allí efectivamente nosotros encontrábamos que había una gran cantidad de trolls, de cuentas fakes, en una burbuja cuyos argumentos no lograban traccionar una reacción positiva, porque generaban disonancia cognitiva, porque siempre es mucho más difícil ser oficialismo en redes sociales. En el caso del coronavirus, nosotros vimos que el funcionamiento, el rol y la cabida que tuvieron los trolls y las estrategias de fake news tuvo 2 grandes momentos, que voy a tratar de decirlos muy brevemente. En un primer momento, donde el consenso era mayor, como explicaba Ernesto, lo que más tuvo propagación en este sentido fueron las noticias falsas, que nosotros las distinguimos de las fake news. O sea, las noticias falsas, pensando en el contenido de esas noticias que eran falsos, y cuya propagación y cuya reacción de compartirla en realidad estaba mucho más motivada por la necesidad de llenar vacíos en la información por parte de ciudadanos que estábamos muy preocupados, muy atemorizados, pero que sobre todo estábamos con una terrible incertidumbre respecto de cómo iba a avanzar la pandemia, y entonces las reacciones tenían más espacio, noticias falsas, que operaciones de fake news, porque además el consenso era mayor. Las operaciones de fake news tienen muchísima mayor propagación y son más efectivas en términos discursivos en escenarios que se han polarizado. Conforme empezó a polarizarse el escenario social y virtual durante la pandemia en la Argentina, empezaron a emerger determinados eventos que tenían resonancia cultural en la Argentina y que además preactivaban preocupaciones que son más históricas y estructurales. Por caso, la supuesta salida indiscriminada de presos producto de la pandemia, por caso, las imágenes falseadas traídas de Chile para hablar de una supuesta irrupción de la población de Villa Azul. Esos fueron 2 eventos de fake news muy, muy claros, y lo que quiero aclarar en ese punto, y cierro aquí, es, para generar un efecto de fake news que tiene un propósito político, de capitalizar políticamente, entusiasmar a la tropa propia y atacar al oponente en un marco polarizado, no solamente es necesario tener que las autoridades en las redes sean trolls, cuentas fakes, más que cuentas institucionales. Eso no es suficiente. Es necesario que haya convergencia de distintos tipos de actores que armen un discurso mucho más comprensible.
En ambos casos, no solamente hubo cuentas fake, que eran autoridades en la red, o sea, a usuarios muy influenciadores, que tenían un discurso muy coordinado de ataque. Piensen en el caso de los presos, hubo un ataque muy fuerte a los colectivos feministas en este marco, en ocasión de tergiversar la cantidad de violadores que iban a salir de las cárceles, sino que eso fue acompañado por una discursividad mediática, tanto de medios tradicionales como de medios apócrifos, que llamamos fake news mills, que también generaron determinado consenso discursivo para que esa estrategia de fake news tuviera asidero. Lo mismo calcado en el caso de la Operación Miedo que nosotros vimos en Villa Sur. Entonces, lo que digo es no podemos, o sea, hay dos cosas que me parece que tenemos que dejar de lado o que redefinir cuando pensamos en las estrategias de fake news. Ya no son suficientes los trolls, ya no es suficiente pensar a los trolls como mercenarios que lo único que quieren es ganar dinero con eso, sino que hay que pensar que ese tipo de estrategias se arman con trolls, por supuesto, con trolls que sepan mucho de la idiosincrasia virtual de la circulación discursiva en redes sociales, con mucho aparato político y con la participación de medios tradicionales y medios apócrifos, no necesariamente porque yo diga que los medios tradicionales están participando de la estrategia sucia de fake news, pero sí generan un determinado sentimiento discursivo consensuado en una población para que esa fake news tenga sentido. Totalmente. Segundo, digamos, todo lo que ella está diciendo, agrego un par de cositas al respecto. El armar un espacio comunicacional, tanto para Cambiemos, para el Frente de Todos, para los demócratas, para los republicanos, toma tiempo e implica muchas dimensiones distintas de intervención. Nadie dilapida ese capital político, con lo cual cuando uno ve cambios de gobierno en todos lados, lo que uno ve es cómo se reorganizan las intervenciones de acuerdo también a los ciclos de la política. Entonces, cuando uno tiene un gobierno que está en luna de miel, en su primer periodo, las partes más agresivas de la comunidad mediática opositora van a dar paso a las partes más dialoguistas y a las partes más de intervención conforme se va acercando la campaña, conforme se va produciendo deterioro, conforme se termina la luna de miel, vemos justamente que aquellos espacios comunicacionales que son más agresivos van tomando espacios más fuertes. He tenido varios diálogos en estos últimos meses con distintas campañas de distintos países y justamente decía, cuando uno piensa en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos tienen este tipo de división de trabajo dentro de cada uno de sus sistemas mediáticos. Eso quiere decir que los demócratas no se deshacen de sus troles, los republicanos no se deshacen de sus troles, y los roles están bastante distinguidos. ¿Esto a cuenta de qué viene? Aquellos actores que uno vio en Maldonado son actores que siguen siendo orgánicos e importantes para la estrategia comunicacional de Cambiemos y van tomando distintos roles en distintos momentos del ciclo político electoral de la Argentina, del mismo modo que eso ocurre en Estados Unidos, del mismo modo que eso ocurre en Inglaterra. Las asimetrías que vemos que son importantes son las diferencias de organización de las distintas comunidades mediáticas de los distintos partidos. No todos están organizados eficientemente, no todos tienen el mismo tipo de división de tareas dentro de las distintas partidos. Pero eso también quiere decir que cuando uno ve paz, en general eso tiene más que ver con el ciclo electoral y con los momentos de intervención que con cambios reales en la estructura de los medios. ¿Por qué? Porque todo aquello que yo voy a usar dentro de un año y medio o dos, tengo que tenerlo construido en estos 6 meses. Entonces uno no construye un área de intervención con trolls, con bots, con medios tradicionales, etcétera, de un día para el otro. Entonces ningún partido puede renunciar a capacidad instalada, organizada para intervención mediática, y aquellos partidos que no lo saben y que no construyen su entorno mediático para poder tener las distintas formas de intervención, van a estar en desventaja cuando llegue la elección siguiente. Es por eso que ahora los demócratas en Estados Unidos invierten mucho en políticas de troll contra trolls, porque los trolls se los pelea con trolls, y invierten mucho en conexiones con medios tradicionales, porque la visibilidad de los medios tradicionales se combate con medios tradicionales, y combaten mucho con la visibilidad de sus figuras políticas, porque las figuras políticas compiten entre sí. Entonces hay que pensar que los medios en este momento son tan vastos y tienen tal nivel de diversificación que nadie renuncia a capital político, sino que en distintos momentos se usan distintos instrumentos. Desde el punto de vista del periodismo,
aquellos que estamos más interesados en la calidad del discurso público, del debate democrático, qué sé yo, nuestro problema es cómo minimizar las formas más violentas, más agresivas, etcétera, y cómo acentuar aquellas formas que tienen un diálogo que es más democrático, más informativo, más interesante. Pero hay que pensar que ninguna de estas dimensiones en este momento está siendo eliminada y todos los partidos están usando todo lo que tienen a disposición, y cuando aumenta la polarización vemos las formas más violentas y quizá más agresivas y más perversas de esos discursos públicos. Bien, muchas gracias. Nos vamos quedando sin tiempo y no voy a poder habilitar micrófonos a quienes pidieron porque no llegamos. Así que les vuelvo a pedir disculpas. Voy a leer un par más. Sí, voy a leer un par más y vamos cerrando. Bueno, Federico López, no sé si ya leí tu pregunta. ¿Qué piensan sobre la relación entre redes sociales y medios tradicionales? La agenda setting se fue moviendo a lugares oscuros. No se puede hacer responsable a ninguna figura pública sobre dichos muy irresponsables. Magdalena en esta línea también pregunta si creen que a esta altura es posible hablar de una agenda de redes aparte de la agenda mediática, la pública y la política. Porque pareciera que la red tiene una agenda propia, que está en constante diálogo con las otras agendas e influye en ellas y viceversa. Esto se ve muy claramente en la mediática y política, pero también la pública. Y no podría decirse que es parte de la pública, dado que muchas veces la agenda de las redes no está vinculada a las problemáticas de la opinión pública. Y Claudio Carnevale nos pregunta si el estudio confirma la grieta profunda del país y si hay experiencias similares sobre otros países que también indiquen un pueblo polarizado a través de las percepciones de Twitter. Tengo un par más, si podemos, llegaremos. Listo. ¿Sí? ¿Empiezo? ¿Empezás? Como quieras. Sí, empiezo. Empiezo así, retomo la cuestión de los medios tradicionales. A ver, esperen, porque si no me anoto, porque si no me voy a olvidar la segunda parte. En realidad, yo no estoy tan segura de que sea posible pensar en la agenda de las redes sociales y la agenda de los medios tradicionales. Porque en realidad, no con esto voy a decir que las redes sociales sean un reflejo de nada, tienen su lógica singular y propia, pero en realidad como nosotros lo pensamos es, en la plataforma virtual, en las redes sociales virtuales, conviven las tres agendas. O sea, estas tres agendas son entidades analíticas en alguna medida. Conviven las tres agendas forjando la posibilidad de instalar un encuadre legítimo. Lo que ocurre es que conviven de manera distinta, porque uno de los elementos que nosotros recuperamos en los análisis que hemos hecho, particularmente sobre la relación medios tradicionales y públicos en redes sociales, es que allí se reedita un concepto que había sido dejado de lado, que es el concepto de atención y percepción selectiva. Entonces, lo que nos ocurre en las redes sociales es algo que en este momento también nos está ocurriendo en el mundo no digital, que es acercarnos a aquellos medios tradicionales con los que nos sentimos cómodos editorialmente. En redes sociales, eso ocurre tal vez al nivel de la reacción. Si yo me encuentro, por eso hacíamos los experimentos de endorsement. ¿Qué pasa si yo un mismo mensaje lo recibo de parte de Página 12 o lo recibo de parte de La Nación? Probablemente ese autor del mensaje tenga efectos sobre mí de tipo autoritativo que no tienen que ver necesariamente con el mensaje per se, porque el mensaje no puede ser aislado del encuadre que le está dando el autor de ese mensaje. Entonces esa percepción selectiva que nosotros tenemos de acercarnos a aquellos medios con los que coincidimos editorialmente, insisto con lo que decía recién, tiene consecuencias topológicas en las redes sociales, porque nosotros convalidamos y compartimos ese determinado mensaje, y entonces lo habilitamos entre nuestros seguidores, que muy probablemente, o en su gran mayoría, coincide con mis creencias y con mi idiosincrasia, y entonces, si yo activo, es decir, si yo habilito al compartir un mensaje de Página 12, ese mensaje se replica entre mis seguidores, y entonces el algoritmo entiende que yo dejo de querer mirar en la próxima rueda un mensaje de La Nación, por decirlo muy brutamente. Entonces,
lo que está pasando es que hay una percepción de atención selectiva que nuevamente tiene un componente subjetivo y al mismo tiempo tiene un componente estructural, producto de las consecuencias estructurales de nuestras reacciones en redes sociales. Entonces, no es que no haya tres agendas allí, pero la relación entre esas tres agendas en redes sociales es distinta a la que nosotros analizábamos tradicionalmente. Es, si quieren, no necesariamente más divergente, en relación, para tomar un término que estábamos conversando en el curso, sino que es más selectiva y segregada. Entonces, los medios tradicionales que tienen perfiles editoriales muy fuertes calan hondo en sus burbujas de pertenencia, y además tienen mayor propensión a ser retuiteados por aquellos usuarios que están mucho más jugados ideológicamente y que se sienten con congruencia con esos perfiles editoriales. Y lo último que digo, no lo voy a explayar, pero solamente lo menciono y le doy pie a Ernesto, es que la grieta no es una constante, por lo menos no lo es en redes sociales. Creo que tampoco lo es en la sociedad, sino que por lo menos en redes sociales la grieta es activada o puede ser desactivada según qué tipo de temas se ponen en la discusión, o según qué tipo de temas nosotros estamos analizando. En el libro lo que pudimos mostrar es que eventos políticos como Maldonado, como Tarifazo, abren la grieta, pero eventos políticos como aborto legal, o mirá cómo nos ponemos, despolarizan y generan una interacción mucho más consensual entre los usuarios. Entonces, insisto que no es que las redes sociales están graficando una grieta que es de hoy y para siempre, sino que depende también de qué se está hablando. Incluso de qué se está hablando en términos políticos. No es que los Oscars no polarizan y Tarifazo polariza. También temas políticos pueden estar por encima de estos encuadres partidarios y despolarizar la conversación en redes sociales. Una de las cosas que para mí ha sido muy instructivo, yo vengo de la política, de ciencia política, ¿no? Natalia más de la comunicación, siempre tenemos un diálogo interesante en eso porque justamente lo vemos desde tradiciones muy distintas. Desde hace un tiempo empezamos a trabajar sobre news sharing, sobre cómo se comparten noticias, y si ustedes lo piensan, los hiperlinks a noticias que hay en los tweets, en Facebook, etcétera, son justamente una ventana que conecta el consumo de medios tradicionales y el consumo de redes sociales. Entonces, cuando uno piensa cómo se consumen los medios tradicionales a redes sociales, podemos justamente distinguir en qué medida se consumen cosas que son más ideológicas, menos ideológicas, qué cosas concitan mayor atención, qué cosas concitan menor atención. Eso lo hemos ido trabajando en una serie de cosas que se llaman noticias a pedido del público, y creo que presentaste algo acá. No. Ok, noticias a pedido del público, y piénsenlo, les doy solamente para que vean, digamos, una pequeña ventana. Imagínense que ustedes tienen algo como esto, sé que no se preocupen por el griego y el latín y el, ¿cómo se llama? Y los números, etcétera, pero estos son medios, estos son usuarios, y lo que en general nosotros tratamos de ver es que cuando la gente comparte noticias, lo hace porque hay, ¿cómo se llama?, congruencia cognitiva, pero también porque le interesa hablar del tema o escuchar sobre el tema, y también porque los medios tienen distinta reputación, y que cuando vemos una tabla donde la gente comparte de muchos medios, o cuando un medio es mucho más compartido, o cuando ciertos usuarios solo comparten de un lado o solo comparten del otro, lo que nosotros tratamos de identificar es justamente cuánto importa en cada tema la ideología, cuánto importa en cada tema la reputación del medio, cuánto importa en cada tema el hecho de que los votantes quieren hablar sobre esos distintos issues. Entonces, como decía Natalia, la relación entre los medios tradicionales y las redes sociales no es una constante, no tiene que ser pensada como algo que es en todos lados igual, sino que es importante en cada uno de los distintos temas, aquellos que son políticos, aquellos que no son políticos, aquellos que tienen que ver con deporte, etcétera, en qué medida la gente se comporta en forma distinta, cuando a veces le da importancia cognitiva a la congruencia y cuando no. Si yo, por ejemplo, trato de ver dónde alquilar un departamento, posiblemente Clarín, dominado por reputación sobre real estate, sobre inmobiliario, va a tener mucho más atención de todos los usuarios. Si yo estoy, por otro lado, viendo temas de comunicación que tienen que ver con, ¿cómo se llama?, con música, con el arte,
¿no? Distintos tipos de temas van a modificar los valores de reputación, de atención y de ideología que a nosotros nos importan. Entonces, nosotros tenemos un modelo de usuario. Ese modelo de usuario es un modelo que no es un autómata, no es trivial, no es alguien que solamente es ideológico, no es alguien que simplemente es, ¿cómo se llama?, acrítico. Es alguien que tiene todas estas dimensiones. Y el problema empírico es cómo hacer teoría interesante con esas cosas, cómo no quedarse en contar por otros y cómo transformar estas cosas que tienen que ver con news sharing y entenderlas. El otro lado de esa agenda tiene que ver con gatekeeping. Si los usuarios comparten y al compartir le dan mayor promoción a los diarios tienen incentivo en producir cosas que satisfacen a sus usuarios. Entonces nosotros lo pensamos en general por cómo están siendo compartidos los medios tradicionales, pero el gatekeeping, las prácticas periodísticas en los, ¿cómo se llama?, en los procesos de producción, en lo que es noticiable, etcétera, también está modificándose a partir de en qué medida la gente está compartiendo estos hiperlinks. Entonces, en el trabajo que estamos haciendo ahora, lo que tratamos de vincular es esto, news sharing y gatekeeping. Por un lado, en qué medida la gente quiere compartir noticias y que lo define. Por otro lado, en qué medida eso cambia las prácticas periodísticas y la probabilidad de que los editores publiquen una noticia u otra. Ese para mí es un área enorme de investigación, o sea que ahora podemos básicamente plantear el problema. La solución a cómo uno piensa todas estas dimensiones requiere, al igual que lo que decíamos respecto al libro, mucho armado. ¿Qué hacen los usuarios cuando comparten? ¿Qué hacen los editores cuando hacen gatekeeping? ¿Qué tipo de cosas están haciendo? ¿Cuánto vale la reputación periodística y las prácticas de los periodistas respecto a esas otras cosas? Entonces, hay muchas cosas para hacer el trabajo, para mí son muy interesantes y en las cuales para mí hay muchísima tela para cortar. Bueno, nos quedamos sin tiempo, entre otras cosas, porque les voy a contar mi infidencia, tengo que volver a la clase con los alumnos, así que nos convertimos en calabaza a la una y necesito cerrar el curso, así que quiero agradecerles enormemente, imagino que fue muy agotador para todos la cantidad de información que les hemos dado, pero queríamos muy especialmente compartir con ustedes, y así en esos términos se lo dije a Ernesto, queríamos compartir la cocina de nuestra investigación, porque uno muchas veces se queda en los hallazgos y en frecuencias y en cruces, pero este espacio, y por eso también agradezco el espacio de la maestría y del curso en particular, este espacio era para contarles cómo nos estamos imaginando estas líneas de investigación, cómo las estamos relacionando con la teoría, y cómo además estamos triangulando entre Ernesto y yo, que venimos de tradiciones distintas, y que nos lleva también eso a enriquecer mucho, y a redefinir nuestras propias líneas de investigación previa. Así que, bueno, nuevamente agradecerles a todos, muchas gracias Mercedes por el apoyo, gracias Ernesto nuevamente por estar, y a quienes son de la maestría les propongo que volvamos 5 minutos al otro link, a nuestra aula virtual, así podemos despedir. Así que bueno, bien. Gracias. Muchos agradecimientos por chat. Se los quiero transmitir. Sobre todo, muchas gracias a los agradecimientos del chat. Gracias, y después le dejo a Natalia el gráfico, el final de la encuestita, que era muy parecido al principio, así que no hay tanta diferencia. Genial, genial. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengamos fin de semana. Nos vemos, al resto de la clase nos vemos en el otro Zoom.